Hola, Juan Antonio. Buenas tardes, soy Miguel. Encantado. Sí, sí. No te preocupes. Ahí está, perfecto, perfecto. Arratsalde-on guztioi. Bienvenidos a todos. Os doy la bienvenida en nombre del Departamento de Astronomía de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, una vez más, porque tenemos hoy la segunda conferencia del ciclo de este año, del 2019, de conferencias de astronomía. Y hoy tenemos con nosotros a Miguel Ángel Pérez Torres. Él es un investigador que estudió la carrera de Astronomía y Astrofísica en la Universidad Estatal de Moscú hace ya tiempo. Después de licenciarse allí en Moscú, volvió aquí a terrenos más sureños a hacer el doctorado en Valencia, en la Universidad de Valencia. Después estuvo haciendo estudios postdoctorales en Italia, también en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, y actualmente trabaja ya desde hace ya 10 años, trabaja como investigador titular en este Instituto de Astrofísica de Andalucía perteneciente al CSIC, y trabaja en el Departamento de Radioastronomía y Estructura Galáctica, dedicándose al estudio especialmente de la formación de estrellas en galaxias que emiten intensamente en el infrarrojo, y para ello utilizan sobre todo técnicas de radioastronomía de alta resolución y similares. Bueno, yo le agradezco mucho el que haya venido hoy aquí a San Sebastián a presentarnos una conferencia sobre sus temas de estudio. La conferencia que presenta hoy, como habréis visto en el programa, se titula El puzzle de ART 299 y se refiere va a tratar sobre cómo los agujeros negros masivos, agujeros negros de gran masa que residen en el centro de muchas galaxias, por ejemplo en el caso de la galaxia ARP 299, cómo esos agujeros negros o los efectos de los intensísimos campos gravitatorios que tienen, pues actúan sobre las estrellas que andan por allí cerca o que se acercan demasiado a estos centros de las galaxias ocupados por esos agujeros negros, ¿no? Bueno, es un tema de gran actualidad, es un tema en el que hay muchos misterios por resolver todavía y, por tanto, creemos que es del máximo interés, y por eso ha venido hoy Miguel Ángel aquí a hablarnos de esto. Sin más, le cedo la palabra. Seguro que nos aportará un montón de informaciones interesantes y novedosas. Y nada, adelante. Gracias. Muy bien, gracias. ¿Se me oye? Bien, pues muchísimas gracias por la presentación. Yo, si no os importa, la voy a dar de pie. Soy un poquito movido. Y bueno, lo primero agradecer la invitación a la Sociedad Aranzadi. Me ha encantado venir aquí. Nunca es la primera vez, o sea que para mí es un honor, verdaderamente. Y me encanta el edificio. Muchas gracias a Virginia por la amabilidad y la recepción, y a Eduardo, a Juan Antonio por la presentación. Ha hecho un estupendo resumen. Quizá nos podíamos ya ir marchando, porque ha contado muy bien, en pocas palabras, lo que yo voy a tardar casi 50 minutos en contar. O sea, que ha hecho estupendo por el resumen y se ha aprendido perfectamente el currículum vitae. A menudo la gente viene con un papel y él ahí, a pelo, lo ha hecho estupendamente. Así que gracias por ello. Bueno, lo que os voy a contar hoy es una historia donde la serendipia, donde un poco la casualidad juega a tu favor si sabes aprovechar esas oportunidades. Porque es la historia de cómo, después de 10 años, logramos resolver el puzzle, lo que nosotros denominamos el puzzle de ARP 299b.
porque ahí no he puesto la B, pero es que veréis que es un sistema con dos galaxias, en realidad, la A y la B. Somos muy creativos los astrónomos, ya sabéis, nos complicamos ya. A y B, dos galaxias, la 1 y la 2, la A y la B. Y bueno, pues cómo nos convencimos después de un montón de años de trabajo de que realmente lo que creíamos inicialmente que era una cosa no lo era, era otra. Bueno, de eso va un poco la historia. Vais a permitir que no lo cuente todo, que ya sabéis el final quizá de la historia, pero vamos a dar un poquito de intríngulis, vamos a olvidar estas palabras. Bueno, pues esto sería un poco el resumen. Aquí veis lo que un artista puede pensar que es una estrella siendo desgarrada, se acerca al agujero negro central. Vemos aquí el objeto de estudio, la escena del crimen, dos galaxias. Nosotros iremos, más adelante en la charla, nos enfocaremos en la región central de esta galaxia, la B. ARP es el señor al que tiene una muestra de galaxias. ARP empezó por la 1, la 2 y esta es la 299, o sea que tiene bastantes. Pues esta es una galaxia de la que os hablaré en detalle. Y estos son estos contornos que veis ahí, esos isofotas, que se puede llamar. O sea, cada línea de estas son contornos de igual intensidad, de igual luz, pero en distintas épocas. Cada color refleja una época distinta y es la que realmente nos permitió resolver el puzzle. Lo vamos a ver a lo largo de la charla, ¿vale? Pero esto sería una diapositiva resumen. No lo he dicho, pero si alguien siente desesperadamente la necesidad de interrumpirme para preguntarme algo, es más que bienvenido. También puede que haya sorpresas. Si la cosa se alargara, no queremos trolls, no sé si estoy siendo así muy fancy, pero no queremos trolls, pues bueno, entonces yo educadamente diré, bueno, esto lo podemos dejarlo para el final de la charla, ¿de acuerdo? Y al final de la charla tenéis el tiempo que nos permita aquí la sala para hablar, ¿eh? Bueno, pues empecemos quizá con una cosa un poco friki, es Star Trek, en la que le pregunta al capitán, ¿has oído alguna vez hablar, ¿no?, de los agujeros negros? Dice, me parece que no, Mr. Spock, que Spock es el que sabe, es el científico, ¿no?, de la nave. Por favor, explícame. Bueno, esto más que nada hoy día todos sabemos quizás lo que son agujeros negros, pero quizás no todos sepáis que este señor que veis en la imagen, un reverendo, un pastor, ¿no?, pero pastor religioso, John Mitchell, fue la primera persona que hace ya muchos años, propuso la idea de que podía haber estrellas negras, estrellas en las que realmente fueran la gravedad tan grande que pues bueno, no saliera ni la luz. O sea que es una cosa, los agujeros negros, llamados así, no, pero el término negro, oscuro, estrella oscura, ya existe ya la inquietud científica, esta mezcla, ¿no?, de religión y ciencia de hace siglos atrás, ya apareció. Y este es el señor que realmente tuvo esa idea genial. Bueno, obviamente hoy día sabemos que, nos imaginamos, porque como sabéis ya hemos obtenido la primera foto de un agujero negro, ahora ya no hay que imaginárselo, ¿no?, pero es algo así. Tenemos un montón de actividad alrededor de ese agujero negro y hay un horizonte del cual nada puede escapar, ni la materia, ni siquiera la luz, ¿vale? Estoy diciendo algo que nadie entiende en la sala. Si le da vergüenza, pues, no sé, bueno, no he dado mi dirección de ver, pero me voy a enviar un WhatsApp. No te estoy entendiendo. Bueno, yo creo que sí. Esta es la foto real. Hoy día sabemos que realmente hay algo negro oscuro en la pared central. Esta es una foto del agujero negro en la región central, en una galaxia que se llama M87, está a bastantes millones de años luz, y con técnicas como la que yo os voy a contar brevemente hoy, se han podido obtener una imagen de esta nitidez, donde realmente vemos el agujero negro y alrededor las últimas órbitas de esos fotones que si no llegan al horizonte de sucesos, pues pueden escapar. Y estamos viendo realmente eso. Esta es la primera foto real. Bueno, veréis que yo os voy a mostrar lo que ha ocurrido alrededor de ese agujero negro. No vamos a ver exactamente el agujero negro. Bien, también, como ya ha contado muy bien Juan Antonio, una precisión. Hay dos tipos de agujeros negros, básicamente. Unos son agujeros negros estelares. ¿Cuáles son los estelares? Son aquellos que provienen de la muerte de estrellas. Si una estrella es muy poco masiva, aquí bueno, está en inglés, pero muy poco masiva, cuando digamos entra en su edad adulta, al final de su vida, esa estrella llegará típicamente a ser una enana blanca. Es un objeto muy compacto, pero nunca, esencialmente, se convertirá en un agujero negro. En cambio, si la estrella es muy masiva, digamos que pesa más allá de 25 veces la masa del Sol, esto es más o menos incierto, pero por encima de, digamos, 30 masas solares está bien claro que lo que queda al final, cuando colapsa, cuando la estrella es tan
final de su vida ni siquiera las reacciones termonucleares pueden evitar que colapse por su propio peso, entonces se genera un agujero negro. Claro, si la estrella pesaba, vamos a poner 20 masas solares o 30, pues el agujero negro, cuando colapsa, va a tener esa masa esencialmente, ¿de acuerdo? O va a ir succionando material de los alrededores y no va a tener una masa muy grande. Estamos hablando de 30 o 40 masas solares. Si alguien recuerda la detección de ondas gravitacionales de hace unos pocos años, lo que se detectó, la primera detección fue la fusión de dos agujeros negros y tenían del orden de unas 35 masas solares cada uno de ellos, un poquito menos, ¿vale? Entonces, estos agujeros negros se producen y en nuestra propia galaxia tenemos centenares de miles, millones de estos objetos, porque tenemos muchos millones de esos objetos pululando, que viven, son como las estrellas de rock, estas de los años 70, que viven a tope y mueren joven, ¿no? Dejan un bonito cadáver, que en este caso es un agujero negro. Bien, pues de esos no voy a hablar. Lo que voy a hablar son de agujeros negros supermasivos, estos que están en el centro de las galaxias. Estos objetos, de los que típicamente hay uno por galaxia, ¿no? Uno, creemos hoy día que prácticamente todas ellas lo tienen, lo que pasa es que creemos que no siempre están activos y por tanto los que vemos, aquellos que logramos identificar son aquellos que tienen una cierta actividad que nos permite alrededor, que nos permite detectarlos. Y aquí hablamos de millones de masas solares. En el centro de nuestra galaxia, bueno, perdón, es verdad, ¿y qué no es un agujero negro? Hago este inciso porque a veces tenemos la tendencia a pensar que cuando hay un agujero negro esto succiona todo alrededor como si fuera una aspiradora. Eso no es así, ¿de acuerdo? Un agujero negro tiene una atracción bastante potente, pero tú puedes estar relativamente cerca y no notar los efectos. Y si no os lo han contado, si habéis parado a reflexionar alguna vez sobre esto, imaginaos que el Sol de repente se convirtiera en un agujero negro. No va a ocurrir, pero si nos lo imaginamos por un momento, colapsaría una esfera de 3 kilómetros, es decir, no llega a ser algo puntual, tendría unos 3 kilómetros de diámetro, muy pequeña, pero sería algo mensurable, ¿de acuerdo? Y nosotros seguiríamos dando vueltas como hasta ahora, ¿de acuerdo? No nos succionaría, porque tendríamos la misma masa, ¿de acuerdo? Es un efecto gravitatorio. Pero a veces hay la tendencia a pensar que el agujero negro barre todo lo que hay. No es así, ¿vale? Esta es una película estupenda, me encanta mostrarla. A lo mejor vosotros la habéis visto porque yo creo que me la he bajado de YouTube, ya no me acuerdo, fue hace años cuando me la bajé, pero yo creo que está en YouTube. Fijaos aquí el tiempo como va corriendo, se va repitiendo. El año 96 y se ha parado como 16 años más tarde, ¿no? En el año 2013 o así. Y lo que vemos aquí son trayectorias de distintas estrellas en torno a algo que no es nada brillante. Las estrellas están emitiendo intensamente en el infrarrojo, ¿de acuerdo? O sea, que esto es hecho con técnicas en el infrarrojo, en el centro de nuestra galaxia. Y utilizando toda la información que se ha recabado con estas órbitas de cada una de las estrellas, se ha podido determinar la masa que tiene que haber aquí en este punto, siguiendo las leyes de Kepler. Las leyes descubiertas ya varios siglos atrás, es de unos 4 millones de veces la masa del Sol. Como veis aquí en ese punto, donde tendría que haber 4 millones de soles, no hay nada, ¿de acuerdo? No hay nada emitiendo, ni en el infrarrojo, ni en el óptico, y de ahí que la única explicación plausible sea un agujero negro. Bueno, hay gente que esto nunca lo llegó a tomar como la detección de un agujero negro. A mí, para todos los efectos, sí, pero desde luego ahora ya con las ondas gravitatorias tenemos la prueba, ¿no? Bueno, pues como veis, no llegan a quedar succionadas, a caer las estrellas al agujero negro, a pesar de que tienen 4 millones de veces la masa del Sol. Pero, sin embargo, las mantiene atraídas como nos tiene atraídos el Sol. ¿De acuerdo? ¿Voy bien? ¿Ok? ¿Me vais a poner una sonrisita a la salida? No hay un botón de estos de toca si te ha gustado, ¿no? Como en los aeropuertos. Bueno, o en los baños. En fin, eso también. No vamos a entrar en temas escabrosos. Vale. Bueno, en estos agujeros negros supermasivos, una cosa típica que hemos aprendido, perdón, no una cosa típica, algo que hemos aprendido en los últimos 20-30 años es que a menudo tienen varias características. Una de ellas es un disco de polvo tremendamente grande, es como un donut gigantesco. De hecho, es más que un donut, es una rosquilla, porque el donut quizá es un poquito estrecho. Imaginaos un donut que tiene casi una tercera dimensión, ¿no? Entonces ahí lo está rodeando a ese agujerito, casi no puedes ver el agujerito del donut. Pues este sería este donut de polvo, está hecho de polvo, y hay un disco de crecimiento muy pegadito al agujero negro. Ese disco de crecimiento es el que de manera eficiente succiona material, ¿de acuerdo? Este disco está ahí rotando, como vemos, y estos son simulaciones numéricas. Vamos, os estoy mostrando lo último de lo último. Esta gente son unos crack, se llaman Liska y
unos colaboradores, son un grupo Chekhovskoy, rusos, americanos, una colaboración de numerosos investigadores de varios países, y esta gente ha mostrado cómo, bueno, veis cómo se forma el chorro. Este chorro es un chorro relativista, es decir, un chorro que va casi a la velocidad de la luz, se desplaza, en un momento dado se forma. Estos investigadores lo han podido mostrar, y realmente nos permite llegar a un acuerdo con las observaciones, porque lo que se ha visto desde hace ya varias décadas es que se veían estos chorros, ¿de acuerdo?, pero no se entendía muy bien la formación. Bueno, pues esto es algo que se ve en todos los agujeros negros supermasivos que tienen cierta actividad, la formación de este chorro. Esto es muy importante porque luego en la charla, en el puzzle, juega un papel fundamental. Fijaos que el chorro prácticamente es perpendicular, si nos imaginamos un plano. Aquí me he traído yo, por si a alguien no le queda claro, siempre me traigo alguna sorpresita, como os he dicho. La primera sorpresa es que ahora no encuentro la sorpresa. Esto es un poco embarrassing. A ver, aquí está. Bueno, imaginaos que yo ahora esto es un disco, ¿vale? 2 CDs, ¿vale? Pues ese disco, para que se vea como más sencillo, no lo puedo sujetar. Y aquí estaría el agujero negro. Si el agujero negro realmente, lo vemos aquí, nosotros vimos el disco de manera perpendicular, no lo vemos así, no vemos directamente el agujero negro, no podéis ver el chorro. Pues bueno, típicamente lo que esa gente ha mostrado es que habitualmente, que esencialmente, cuando el chorro sale eyectado, se ha eyectado de manera prácticamente perpendicular al disco. Es decir, que si el disco no está así, sino que está mirando hacia nosotros, este chorro, cuando sale, tendría que ir dirigido hacia vosotros. Lo tendríais que ver, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces aquí, bueno, se ven, veis que hay, como está, digamos, si hay una pequeña oscilación, una perturbación, pues no es exactamente perpendicular, tiene estas ligeras oscilaciones, pero esencialmente es perpendicular al disco. Esto es fundamental, por favor, recordadlo. Hemos aprendido algo. Bien. Bueno, entonces ahora viene la parte importante, que es lo que nosotros realmente hemos encontrado en gracias a este estudio, de manera un poco casual, entre comillas. Eventos disruptivos por fuerzas de marea, pues no sé si habéis estado en esta ciudad, se llama Saint-Michel, en Francia. Yo no he estado. Yo solamente he visto las películas y eso ahí en el vídeo. Aún no he estado, pero quiero ir. Y claro, cuando esto muestro en las charlas a los chicos y le digo, bueno, fijaos, ¿no? Aquí, ¿no? ¿Qué creéis? ¿Es un castillo, tal, una ciudad? Claro, uno muestra luego la segunda imagen viendo que el mar está aislado completamente de la ciudad, es algo que realmente impresiona. A mí me impresiona. Quizás sigo siendo un poco un niño, pero a mí me impresiona cómo sube esto de rápido. Y sabéis que todos los años tienen que ir los bomberos allí, porque si no habría gente que se ahogaría, porque la gente apura tanto que la marea sube a una velocidad tremenda, ¿no? Entonces, bueno, esto es el límite. Aquí esto son personas, ¿no? Disfrutando. Bueno, pues esto es debido precisamente a las fuerzas de marea ejercidas por la Luna sobre la Tierra. También por el Sol, pero aquí el agente principal es la Luna. Es decir, la Luna tiene un efecto gravitatorio tremendo y lo vemos a diario. En nuestra vida cotidiana vemos que las mareas suben y bajan. ¿De acuerdo? Pero no pasa nada, digamos, grave. Es decir, el mar no lo succiona y se lo lleva a la Luna a su sitio. La Tierra lo retiene. Se lo da durante unas horas, ¿no? Y vuelve. Bueno, pero estos son fuerzas de marea. Bueno, pues de la misma manera, y el término viene de ahí, cualquier objeto, una estrella sobre un planeta o, en este caso, un agujero negro, puede, de hecho, tiene un efecto gravitatorio, que se puede llamar denominado de fuerzas de marea, de ahí el término. Si una estrella pasa demasiado cerca de ese agujero negro, puede pasar tan cerca que la fuerza esta gravitatoria debida a la marea la desgarre literalmente. Esto es una cosa que se había predicho hace ya como casi 40 años ya. Se había predicho teóricamente que en el centro de las galaxias, estos agujeros negros, y se veía, al final, si me da tiempo, ya veo que no, pero si me da tiempo os contaré un poco por qué, pero no todos los agujeros negros son capaces de generar estos efectos, porque si un agujero negro es muy masivo, por ejemplo, pesará 1000 millones de veces la masa del Sol, si pasa una estrella, lo que hace es que se la zampa directamente. No vamos a ver nada, se la zampa. Ahí sí que directamente es como atraviesa el horizonte de sucesos y nosotros no vamos a ver nada. ¿Vale? Habrá pasado, pero no nos vamos a enterar. ¿Por qué? Porque atraviesa el horizonte de sucesos y, por definición, un agujero negro no deja escapar nada, ni el gas ni la luz. Entonces, si la atrapa de tal punto que no la desgarra, lo que hace es que se la come directamente, no hay un evento que llamamos de disrupción. Para que haya una disrupción tiene que desgarrarlo.
¿vale? Entonces, hay lo que llamamos en inglés una zona dulce en la que si el agujero negro es, digamos, entre 10 millones de veces la masa del Sol, o sea, el nuestro, difícil, entre 10 millones y 100 millones de veces la masa del Sol, entonces ahí, con esas masas, los agujeros negros son muy eficientes succionando material, desgarrando estrellas. ¿De acuerdo? También depende de la masa de la estrella, pero para que nos... Entre 10 y 100 millones de veces. Si pesa mucho más, no, se lo chupa directamente. Y si pesa mucho menos, la estrella nota algo, pero se escapa. No hay una disrupción, no hay un desgarro. ¿Ha quedado esto claro? ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues esto, volviendo un poco a lo de la Luna, si alguien, no sé si alguien es capaz, si alguien adivina esto, le doy un premio. O sea, si alguien sabe, a ver. Joder, un aplauso para el caballero, por favor. Un aplauso porque, bueno, esto se merece un premio. ¿Picota o Sugus? ¿Picota o Sugus? ¿Cómo que? Ah, bueno, no, yo no bromeo. Picota, a mí me gustan mucho las picotas. Aquí el que responde bien, el que pone en aprietos al ponente, se merece un premio. Muy bien. Ah, bueno, eso no vale, ¿eh? Es que ese es científico. Muy bien. Bueno. Bien, pues efectivamente, cuando el cometa Schumacher-Levy se acercó demasiado al sistema solar, antes de caer, digamos, incluso al Sol, antes de ser desgarrado por el Sol, fue desgarrado por otro objeto. ¿Qué objeto creéis que fue el causante del desgarro? No, aquí, me va a dejar sin picotas y sin sugus. ¿Qué objeto creéis que desgarró el cometa? El causante principal. Bueno, aquí ha habido mucho Júpiter, efectivamente. Júpiter es también como nuestro caballero, es un escudo, es nuestro escudero que nos protege de este tipo de choques, porque realmente casi todo, cuando pasa de boom, los atrae, ¿no? Como a las moscas ahí, a la comida. Pues esto es lo que efectivamente lo que se vio, ¿no? Varios impactos, cómo se desgarraron varios pedazos el cometa, y bueno, pues fueron cayendo, ¿no? Y ahí se ve en esta imagen, esta película de... No me acuerdo ya de cuántos años era, pero se ven los impactos. Bien, pues efectivamente, o sea que, es decir, esto es algo que ocurre en la naturaleza, que ocurre en nuestro sistema solar, que nosotros lo sufrimos, lo vemos el espectáculo de las mareas a diario, y que también pues, en otros sitios del universo podía ocurrir. Y se había predicho que podía ocurrir en el centro de las galaxias. Entonces, bueno, ¿cuándo ocurre? Pues cuando la fuerza de marea del agujero negro supera la gravedad, la propia gravedad de la estrella, de la que está la succionada. Eso es Kida. Entonces, hay una distancia crítica, esta es la única fórmula de todo, no os asustéis. No. Pero hay una distancia crítica, un radio de disrupción, que es de lo que os hablaba antes. Y este radio de disrupción depende del radio de la estrella. Cuando más grande sea la estrella, mayor es, de la masa del agujero negro y la masa de la estrella. Entonces, fijaos que ya no hay más, ¿no? La dependencia es así. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tenemos una masa del agujero negro muy grande, pues entonces, evidentemente, es capaz de atraer, ojo, o sea, ese efecto gravitatorio se nota a mayores distancias, eso es normal, ¿de acuerdo? O si la estrella pesa muy poquito, pues también, porque precisamente es más fácil que agarre las pequeñas, ¿no? Pero también depende del radio de la estrella. Pues, vale, bien. Y deciros, por otra parte, que la tasa de eventos, o sea, de estos sucesos, es muy baja. Es decir, por eso tampoco se ha tardado tanto en detectarlos. Se cree que es del orden de unos 10 a la menos 4, es decir, por cada 10.000 galaxias la vemos en una, al año. O sea, tendríamos que mirar 10 galaxias, o entre 10.000 y 100.000, fijaos que la incertidumbre es bastante gorda, un factor de 10, no tenemos mucha idea, es un campo relativamente nuevo, ¿vale? Pues no vamos a esperar 10.000 años, obviamente, lo que hacemos es mirar 10.000 galaxias, o todas las posibles, para ver, y se empiezan ya a detectar, ¿vale? De manera más rutinaria, pero rutinaria desde hace apenas 2-3 años. Hace 15 años, hace 20 años te trataban de loco, hace 10, bueno, puede ser, ahora es como, bueno, esto es normal, ¿no? Y dentro de unos años estarán los libros de texto. Esto ocurre siempre con casi todos los aspectos científicos. Entonces, bueno, yo he propuesto un acrónimo para los eventos disruptivos por fuerzas de marea, EDEMA, que es un poquito también conflictivo por otros motivos, pero no lleva ahí la E, EDEMA, ¿vale? Vamos a ver los EDEMA, por no decir eventos disruptivos por fuerzas de marea, que no llega a uno el oxígeno. Estos nuevamente son simulaciones de una estrella vista en un plano, de acuerdo, como desde arriba, son dos planos distintos. Lo que ocurre con la estrella de tipo solar, o sea, una estrella sería como la de nuestro Sol, cuando se acerca a un agujero negro supermasivo. Entonces, fijaos que literalmente lo está desgarrando,
pero le lleva tiempo, ¿de acuerdo? Esto creo son unas unidades un poco extrañas, pero esencialmente que penséis también, esto no ocurre de manera instantánea, no lo succiona y el agujero negro porque es muy, ya. No, esto le puede llevar días e incluso semanas o incluso algún que otro mes. ¿De acuerdo? O sea, esto depende de los detalles. No vamos a entrar en ello, pero que también quede claro que esto no es algo que pasa y chachas. No. Entonces, claro, en la medida en que esto se lo va engullendo hacia el agujero negro, esto tiene unos efectos que veremos. Bien. Entonces, pero son simulaciones, ¿vale? Esto no se ha visto todavía así en la realidad, creemos que es lo que ocurre. Vale. Ahora, si nos metiéramos en una estrella como el Sol, pues ¿qué es lo que le pasa a esa estrella, ¿no? Si estamos nosotros ahí metidos. Fijaos que en un momento veis que hay una elongación, no sé si lo notáis, que se va como ahuevando. Y esto es precisamente lo que le está ocurriendo a la estrella. Esto si los viéramos pues estando prácticamente ahí al lado, junto a la estrella. Realmente le hace bastante pupa al objeto, eventualmente la desgarra. Típicamente, la mitad de la estrella, para que tengamos una idea, la mitad de la estrella sale. Cuando ocurre el desgarro, pues es como cuando estás, no sé, como con una onda y de repente te quedarás con la mitad de la piedrecita y la otra salía disparada, ¿no? Con la mitad del peso. Pues esto es lo que suele ocurrir típicamente. Algo así como la mitad de la estrella es capaz en el desgarro de liberarse, ya no sientes atracción, esa propia fuerza, digamos, le sirve para alejarse, pero la otra queda atrapada. La otra es de la que vamos a hablar en la charla. Entonces, bueno, antes ha contado Juan Antonio que yo trabajo en galaxias luminosas en el infrarrojo y lo estudio con técnicas de radioastronomía. Y dicen, bueno, pero si son de infrarrojo, ¿por qué no las observan en infrarrojo? Bueno, no observo en infrarrojo porque ya están bien observadas, porque además tengo un colaborador que es un experto en infrarrojo y yo soy experto en radio. Y yo estaba interesado, empiezo ahora con la historia, en estudiar la formación, la tasa de formación y de explosión de supernovas, que te dice la tasa de formación de estrellas jóvenes actual en estas galaxias, porque esperábamos que, dada la luminosidad infrarroja, tuviéramos algo así como una supernova cada año. Fijaos, en nuestra galaxia esperamos algo así como una supernova, una estrella que muere, cada 50-100 años. Claro, esto yo no quiero esperar eso, porque sé que por la experiencia que tengo, no voy a vivir para poder estudiar. Entonces, lo mismo que haces, haces una muestra de galaxias que tengan que sepas, que te esperes, que tengan una determinada tasa de explosión de supernovas tan grande que te permita detectar unas cuantas al año, ¿no? O sumándole. Entonces, este objeto, esta galaxia de la que os voy a hablar, 299, pues en el año 2007 yo inicié una colaboración con un investigador finlandés que estaba estudiando la misma galaxia, junto con una muestra también muy parecida a la mía, en el infrarrojo. Y él estaba interesado en lo mismo. Él, digamos, atacaba el problema en el infrarrojo y yo en radio. Entonces, esto que os muestro ahora, que vuelve un poco al hilo de los edemas, es que hubo un trabajo publicado por dos investigadores muy sesudos que básicamente decían, mira, basta con que un pequeño porcentaje de esa masa que cae desgarrada se convierta, de esa energía, ¿no? O sea, por la famosa ecuación de Einstein, E igual a mc², pues energía y masa se pueden convertir la una en la otra. Pues si tenemos una pequeña cantidad de esa energía, ¿no? Que se ha convertido, de esa masa que se ha convertido en energía, pues una pequeña cantidad, un 1%, que vaya, digamos, a alimentar este chorro, nos esperamos que se formen en estos edemas, se formen chorros relativistas, chorros que vayan a casi la velocidad de la luz. Entonces, esto es importante porque más adelante veréis que efectivamente esto es lo que hemos descubierto. Hemos descubierto este chorro. Entonces, esto es una predicción teórica del año 2011, la formación de estos chorros. O sea, rebobinamos un poquito. Hace 40 años se predice que estos eventos pueden ocurrir. Hace como 15 empiezan a descubrirse algunos que parece que podían ser esto. Empieza en el año 2011, hay el primer caso, que no voy a contar porque bueno, lo han hecho otros, no lo voy a contar. En el año 2011 se predice que además algunos pueden formar chorros relativistas. Y el trabajo que nosotros hemos publicado el año pasado en Science, pues es la primera foto y película de ese objeto que mostró ese chorro relativista. ¡Wow! Bien. ¿Cómo emiten estos chorros? Pues es una emisión que también hemos visto en el laboratorio, no es algo inventado, se llama sincrotrón. Y se llama sincrotrón porque toma el nombre del sincrotrón de un acelerador de partículas que hay en el CERN, en Ginebra. Bueno, también tenemos en España varios aceleradores de partículas, donde realmente las partículas se mueven a velocidades cercanas a la de la luz. Y emiten por un mecanismo que se llama sincrotrón, y es que cuando tú tienes un electrón que se mueve casi a la velocidad de la luz, y está en presencia de un campo magnético, estas líneas azules representan el campo magnético, entonces el electrón se ve obligado a girar en torno a
a las líneas de campo magnético y cuando gira cambia su dirección y por tanto eso en física llamamos aceleración y cuando se acelera emite por este mecanismo, ¿vale? Entonces, bueno, sabemos, si yo observo a distintas frecuencias, sé cómo debe comportarse esa emisión. Esto es lo que nosotros realmente hemos usado para este objeto. Y bueno, pues aquí la cacharrería que hay que montar pues en el CERN para detectar esta emisión. Bien, entonces ahora volvemos a las galaxias. ARC 299. ARC 299 es esta imagen preciosa del tomado del Hubble, donde se ven los dos núcleos las dos galaxias que están colisionando, se están fusionando. Está en un estadio más o menos avanzado y se parecería algo así como esto. Nuevamente es una simulación de ordenador, también de las mejor realizadas, en la que dos galaxias de más o menos masa parecida están acercando e inician este baile que les lleva cientos de millones de años, el baile, si no miles de millones de años, y cuando están en una fase muy avanzada veréis que los núcleos, las zonas centrales, van a quedar prácticamente juntas y van a eventualmente a fusionarse. De la manera parecida a lo que detectaron las ondas gravitatorias, la fusión de dos agujeros negros. Solo que aquí no hablamos de 30 masas solares, aquí hablamos de millones de masas solares que hay en cada uno de estos agujeros negros. Entonces, la galaxia ARC 299 está todavía muy separada. Está fusionándose, pero le queda mucho por delante para ello. Sin embargo, en las zonas centrales hay una grandísima actividad. Hay una grandísima actividad de formación estelar. Entonces ahora aquí, pues yo vengo a vender mi producto, ¿no? Yo he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como decía este famoso escritor Francisco Umbral, no me venía el apellido, gracias. Bueno, pues la radioastronomía. Bueno, la imagen que todos tenemos son este tipo de telescopios. Esto es lo que llamamos un telescopio de plato simple, de plato sencillo. Pero claro, un plato sencillo son 100 metros de diámetro, el de Effelsberg en Alemania, el más grande que se puede así mover en el mundo. Los americanos, por aquello de decir que nosotros, iba a decir la tenemos más grande, pero lo tenemos más grande el telescopio, hicieron uno 10 metros más, pero de manera efectiva es igual de bueno que este o igual de malo. Este telescopio es muy sensible. Lo bueno de hacerlo muy grande es que es muy sensible. Pero el problema de los telescopios como este es que tienen lo que llamamos una nitidez muy mala, un nivel de detalle muy pequeño. ¿De acuerdo? Básicamente, estos telescopios observan a longitudes de onda de entre 1 a 20 centímetros, típicamente. Entonces, fijaos, 10 centímetros, ¿no? La onda entre valle y valle tiene esta anchura, por ejemplo. Entonces, la luz con la que nosotros vemos, estamos hablando de nanómetros, es algo muchísimo más pequeño. Por lo tanto, nosotros con el ojo tenemos muy buena resolución, aunque nos parezca. De hecho, ahora vais a ver un ejemplo. Imagen de la Luna, que todos conocéis. Nosotros, un minuto de arco sería aproximadamente esta bolita de aquí, que te permite ver detalles como este. De hecho, aquí en la imagen, bueno, vemos más detalles, pero bueno, porque está como aumentado. Pero nosotros podemos ver detalles del nivel de aproximadamente un minuto de arco. Bueno, ¿eso qué es? Un minuto de arco. Pues mirad, esta es la resolución que tiene típicamente nuestro ojo, a la longitud de onda típica a la que observamos. Una pupila de unos 2 milímetros, aquí, este tamañito. Bueno, pues este telescopio, que no es el de 100 metros, pero lo tenemos en Lleves, en Guadalajara, 40 metros, y funciona de maravilla. Yo lo utilizo a menudo en las observaciones en combinación con otros radiotelescopios. Pues a la longitud, una de las mejores longitudes a la que observa, que es a 1 centímetro, o sea, no a 20, sino a 1 centímetro, el nivel de detalle es el mismo. O sea, mi ojo tiene la misma calidad, puede ver los mismos detalles que ese telescopio de 40 metros. Entonces dices, ¿y para qué se construye, no? Bueno, se construyen, pues, entre otras cosas, para estudiar el universo a longitudes de onda a las que nosotros no tenemos acceso. ¿De acuerdo? Eso te permite ganar siempre una información adicional muy útil. ¿De acuerdo? O sea, que no es que se ha hecho por capricho, tiene un sentido. Pero bueno, el problema es que, como os digo, no podemos ver detalles. Entonces, yo os he dicho que toda esta historia al final viene de que estábamos buscando supernovas, no sé si al final, buscando estrellas que estaban muriendo en el centro de esta galaxia. Con ese nivel de resolución, esta galaxia se encuentra a 150 millones de años luz. Yo nunca podría esperar ver un detalle allí, una supernova. A esa distancia es muchísimo más pequeño, no ya que un minuto de arco, sino mucho más pequeña que un segundo de arco. Un minuto son 60 segundos de arco, ¿vale? O sea, si yo tomo el minuto de arco, la resolución con la que yo veo con el ojo, y lo divido en 60, sería un segundo. Bueno, pues tengo que ir a milisegundos de arco. O sea, tengo que hacer como una 60 milésima parte, tengo que tener una resolución mejor, como 60.000 veces mejor que mi ojo, para que nos aclaremos. Eso
no se puede hacer con esos telescopios. Entonces está el arma secreta que llamamos la radiointerferometría. La radiointerferometría, y no voy a entrar aquí en detalles, básicamente te permite que tú utilices los telescopios que están separados, tan separados como el diámetro de la Tierra, se combinen, hay un proceso que se llama, se correlacionen las señales que obtienen cada uno de los telescopios que estén observando al mismo objeto, y entonces podemos obtener podemos combinar como si tuviéramos un telescopio cuyo tamaño no fuera los 100 metros o los 40 metros de cada uno de ellos, sino del tamaño que separa a los telescopios, es decir, casi hasta 10.000 kilómetros. Y eso sí que me permite ganar ese factor tan grande que necesito para ir a descubrir objetos también en nuestro sistema solar muy pequeños o en otras galaxias. Fijaos, para que os hagáis una idea, la resolución que se puede obtener con esta técnica sería el equivalente a poder ver detalles de la moneda de, vamos a ver, de €1, pues detalles de la cara de €1 en la Luna. Y nosotros eso no se puede ni siquiera obtener con el Hubble, ¿no? O sea, o equivalente a ver cómo incluso se está desplazando la moneda, cómo está rodando, pues poder hacer ese monitoreo. Es decir, que la técnica esta nos permite algo que de otra manera sería imposible. Uno ya puede utilizar telescopios, claro, 100 metros lo podemos construir, pero más allá de 100 metros es muy complicado. Imaginaos construir un radiotelescopio del tamaño de la Tierra. No lo podemos hacer, ¿vale? Habría que llamar a Darth Vader y comprarle la Estrella de la Muerte, algo así. Para los frikis de la Guerra de las Galaxias, que yo soy uno de ellos. Bien, volvemos a la galaxia. Nos vamos a, fijaos, os he dicho, ahora ya las conocéis. Esta es la galaxia AR299A, en otras longitudes de onda, y, yendo hacia el centro, en el óptico, y aquí en la región B. Aquí hay un agujero negro de unos 20 millones de veces la masa del Sol. Esto no lo hemos detectado nosotros. Entonces, yo lo que estaba haciendo en el año 2006 en adelante era observar esta galaxia en radio, utilizando esta red de radiotelescopios, utilizando esta técnica. Yo utilizaba como típicamente entre 14 y 16 radiotelescopios en que están repartidos por todo el mundo, esencialmente Europa y Asia, también incluso aquí en Arecibo. De manera combinada tenía esta resolución que me permitía detectar estas supernovas. Y yo ya había detectado, como veis en esta imagen, cada uno de estos puntitos que veis por aquí es una supernova. Es un objeto que ha muerto recientemente. Y entonces mi idea era monitorizarla durante varios años y intentar determinar esa tasa de explosión de supernovas en este núcleo donde había detectado muchas. Y en este otro habíamos detectado bastantes menos. Yo no estaba en ese momento tan interesado en esto, me parecía mucho más interesante para obtener los objetivos ¿de acuerdo? Pero este aquí, que este colega finlandés se llama Seppo Mattila, me dice, oye Miguel, he descubierto una cosa, perdón, me vais a permitir entonces aquí que os muestre una peliculita de cómo hemos ido detectando las supernovas antes de contaros la historia de Seppo. Las dos galaxias, nuevamente, varias supernovas que han explotado en las zonas más o menos cercanas al núcleo, esas se han podido detectar en el óptico, pero la extinción, la absorción es tan grande en el núcleo que nunca las veríamos en el óptico, ¿de acuerdo? Nosotros nunca podríamos ver una porque el polvo, la cantidad de polvo es tan grande que nos ciega, no nos permite ver. Aquí estamos viendo ya longitudes de onda de radio con un radiotelescopio no demasiado sensible, y aquí hemos dado el salto a esta resolución de milisegundos de arco. Cada uno de estos objetos son supernovas, el fondo azul simplemente es un falso color. Aquí detectamos una supernova que ya seguía siendo brillante y que se había detectado en el año 2003. Esto es algo que lo hago notar porque las supernovas viven muy poco tiempo en el óptico, los podemos ver durante apenas unos pocos meses. Luego hay que ir a telescopios de clase 8 metros, 10 metros, como el de Canarias, porque si no son tan débiles que no las podemos ver. En radio pueden vivir bastante más. Eso es una ventaja, porque no necesitamos hacer un seguimiento tan fino, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues distintos resultados que se ven viendo cosas nuevas que han explotado. Descubrimos el agujero negro supermasivo, bueno, donde debe estar el agujero negro supermasivo en esta galaxia. En fin, con estas técnicas radiointerferométricas realmente le sacamos un montón de partido al estudio de esta región en la otra galaxia, ¿de acuerdo? Insisto que yo en aquel entonces me parecía muchísimo más interesante la región A que la región B. Y estoy esperando para que aparezca aquí otra supernova que no se haya aparecido ya, y es que una cosa que debo decir es que desgraciadamente las supernovas que detectamos en radio no tienen un reconocimiento por parte de nuestros propios colegas. Un colega te dice, no, pero muéstrame un espectro. ¿Qué quiere un espectro? Diseccióname la luz óptica y muéstrame las señales que te indican que esa supernova es de tipo 1, de tipo 2.
no viene al caso contaros los tipos, pero te piden eso. Y tú dices, no, pero te estoy diciendo que en el centro de esta galaxia hay una extinción tan grande, tal cantidad de polvo, que yo no puedo obtener un espectro. Ni yo, ni tú, ni nadie, porque no hay manera. Entonces, yo detecté esta supernova y le puse el nombre de mi mujer, porque total, no la van a reconocer de ninguna manera. Entonces, bueno, muestro en la charla y digo, Alicia Supernova es esta supernova que le he puesto el nombre de mi mujer, que, bueno, está satisfecha. Bien, volviendo, entonces decía, SEPO tenía un programa de observación en donde estaba estudiando también esta galaxia, las dos. Él estaba detectando también, buscando la detección en el infrarrojo. En el infrarrojo se detecta en las zonas nucleares muchas menos, pero como él sí que se fijaba mucho, él utilizaba unas técnicas muy, muy sesudas en las que lo que hacía era tomaba exposiciones y hacía la resta, la suma o la resta, perdón. Entonces aquí fijaos, lo que hizo es, restó en imágenes que había tenido en el año 2005, como ya había detectado unas cuantas supernovas, hasta el año 2008 no se había fijado. Y haciendo la resta salía fijaos este agujero negro de ahí, que bueno, el agujero negro simplemente es porque ha hecho una diferencia, le ha restado una imagen a la otra y sale, pues el negro es más fácil de detectar a la vista, el ojo. No crees que hay un agujero negro, simplemente eso quiere decir que en una de las dos épocas hubo algo que brilló mucho. Cuando tú haces la diferencia, si haces la resta, si le quitas a poco, le quito mucho, me sale negativo, ¿no? Pues eso de ahí. O sea, eso era un objeto FETEN nuevo. Y me dijo, oye Miguel, he detectado una nueva supernova. ¿Puedes mirar tú en tus imágenes? Y dije, bueno, sí, he detectado ese objeto, es una supernova, ¿no? Y como, bueno, sí, pero no sé, es como muy brillante, me decía. Bueno, pues como vamos a hacer un monitoreo durante varios años, vamos a ver, no vamos a publicar un resultado de una supernova cuando ya tenemos publicados artículos mucho más interesantes, como esta peliculita que os he visto. La comunidad va a decir, esto es como, ¿no?, le das a la maquineta de hacer chuletas, ¿no? He sacado una, a nosotros nos gusta sacar una chuleta, pero que tenga chuleta a la barbacoa, chuleta con al pil-pil, chuleta riojana, no sé, estoy diciendo barbaridades gastronómicas, pero esto es una sociedad de ciencia, no será Aranzadi, no está también la sociedad gastronómica aquí. Bueno, entonces podemos decir barbaridades de ese tipo. Bien, entonces, claro, no queríamos hacer otra más, queríamos algo que mereciera la pena. Entonces, nada, empezamos a hacer observaciones con el William Herschel Telescope en las Canarias, un telescopio inglés que funciona muy bien, el NOT, que es el telescopio nórdico, que es con el que realmente es curioso, se llama telescopio nórdico óptico, pero funciona muy bien en el infrarrojo. Esta sustracción de imagen se hizo con el William Herschel, pero luego el seguimiento se ha hecho sobre todo con el NOT, el Gemini, que es un telescopio clase 8 metros de diámetro, y con Spitzer incluso, con satélites. Y luego a esto le añadimos la parte en radio. Entonces recordemos, la región que hay aquí donde explotó esta cosa, es muy densa, por tanto muy opaca a la luz, y recordad que la masa del agujero negro supermasivo es de unos 20 millones de veces la masa del Sol. 5 veces más masivo que el que tenemos en nuestra galaxia, en el centro de nuestra galaxia. Bien, pues entonces el puzzle. ¿Por qué el puzzle? Bueno, pues porque íbamos tomando observaciones y la cosa no cuadraba con la hipótesis de una supernova. Después de varios años de hacer muchos intentos, había cosas que podíamos explicar como si fuera una supernova, pero había otras que no cuadraban. De manera que estábamos siempre a la espera de obtener, a veces hay una excusa muy... necesitamos más datos para entenderlo. Bueno, este es de verdad. O sea, este caso es porque no había manera de hacer cuadrar todo. Había siempre algo que no encajaba bien. Entonces decíamos, bueno, vamos a hacer otra propuesta explicando qué es lo que hemos aprendido, que nos parece que es una supernova, pero que hay algo tal, y a ver si conseguimos tiempo. Fuimos consiguiendo tiempo poco a poco, y entonces... después de muchos años, bueno, pues las respuestas, ahora bien resumidas, las próximas transparencias, muchísima atención ahora, ¿eh? Estamos ya yendo hacia la parte final. Entonces, esto a vosotros nos va a impresionar, pero esto es realmente algo muy impresionante, ¿eh? Estas líneas de aquí, donde veis que no hay nada, hay un fondo de un color muy, muy chulo, porque es ¿cómo se llama esto? Color, está pensado para personas que son ciegas a los colores. De hecho, se nos criticó que utilizamos una paleta de colores Raymond, tuvimos que cambiar todas las figuras, todas, del artículo, porque esto es verdad, eso es una cosa buena. Parece que esta paleta de colores es más amigable para la gente que tiene dificultades con los colores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis que aquí hay zona de ruido, pero no hay una detección clara de nada. Esto está centrado en el máximo de emisión de ahí, allí. Y esto es a principios de 2005, a mediados de 2005, vemos una detección tremenda en el radio. Los contornos que veis indican, cuanto más saturado es el color, cuanto más blanquecino, más potente es la emisión, ¿de acuerdo? Entonces, hay una detección muy clara. Estas líneas coinciden prácticamente con la detección que este amigo mío, bueno, este colaborador, ya después se convirtió en amigo, ¿no? Primero vino la colaboración, luego ya, después de 10 años ya, pues bueno, te tomas copas y todo.
pues él había encontrado justo en esa posición este exceso en el infrarrojo. Es decir, ya teníamos algo y él lo había encontrado a finales de 2004, principios de 2005. Es decir, tenemos coincidencia temporal. En radio nos esperábamos que la señal se viera más tarde, pero y coincidencia posicional, digamos temporal, en el comportamiento que se espera. Primero en el infrarrojo y luego deberíamos verlo en radio. Eso casaba bien tanto con una supernova como con otra cosa, ¿vale? Ahí no está todavía el punto. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que cuando hicimos este monitoreo, en el infrarrojo las cosas no terminaban de estar claras, pero en radio vimos una cosa muy curiosa, y es que a partir del año 2011, fijaos, desde 2008, que empezamos a analizar épocas, incluso yéndonos atrás en el tiempo, del 2005, estas líneas siguen estando centradas aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis el máximo? Estas líneas siempre, en todas las imágenes que veis aquí, están centradas en el mismo sitio, en ese punto brillante inicial, en esa zona brillante inicial. Las imágenes de aquí arriba son a una frecuencia, a una longitud de onda de unos 6 centímetros, y esta de aquí a una longitud de onda de unos 3 centímetros, ¿vale? Entonces, fijaos que esencialmente, o sea, no vemos exactamente lo mismo, son frecuencias distintas, tenemos información hasta un punto complementaria, pero fijaos que casa muy bien esta elongación que se ve hacia la derecha y hacia arriba, ¿vale? Esta estructura, que además se está desplazando, no sé si os fijáis que este punto brillante se va desplazando, de hecho aquí parece que se va como que se va un poco, se va también apagando con el tiempo, aquí ya es mucho más débil. Esta estructura es la que nos esperamos de un chorro relativista. O sea, y entonces aquí ahora vuelvo a creo que, no sé si lo muestro aquí. No. Bueno, sí, vamos a mostrar imágenes. Es lo mismo que acabáis de ver hace un momento, pero en peliculita. En la zona inicial, bueno, pues se va desplazando algo, se va desplazando ambas frecuencias, ¿de acuerdo? Este desplazamiento, cuando uno lo mira en el cielo, corresponde a algo así, algo que se ha estado moviendo durante 10 años a casi el 25% de la velocidad de la luz, en promedio. Nuestra interpretación, lo veréis ahora un momento, es que inicialmente se volvió a velocidades mucho más grandes. Entonces, aquí en esta gráfica lo que muestro es el tiempo, las épocas en días, desde lo que pensamos en la explosión inicial, fijaos, durante varios miles de días, ha habido que seguirlo, más de 10 años, a distintas frecuencias. Cada color indica una frecuencia, el rojo, azul y verde. Y esto es la luminosidad, olvidaos, es una escala logarítmica porque así se ve más claramente los cambios. O sea, de esta rayita a esta otra hay un factor de 10 y de esta a esta un factor de 100, de diferencia en luz. Entonces, la cosa subió mucho y luego pues ha ido decayendo. Y lo que veis las curvas son los modelos que ha aplicado un grupo de Valencia, que es experto. Hemos solicitado la ayuda de expertos teóricos y en simulaciones para poder realmente sacarle el máximo rendimiento a los datos. Veréis luego la lista de autores. Entonces, esto es un modelo en el que se ha puesto un chorro relativista de estos que sale, digamos, desplazado, que inicialmente se mueve casi a la velocidad de la luz y que debido a la densidad que hay en el material que hay alrededor del agujero negro se va frenando. Eso explica por qué en promedio vemos algo que se mueve a la cuarta parte de la velocidad de la luz. Estamos hablando de 75.000 kilómetros por segundo. No estoy diciendo tampoco aquí, a ver si... No es el coche de Fernando Alonso, que bueno, ya está parado, ¿no? Fernando Alonso ya paró. Bueno, pues este chorro relativista, este chorro inicialmente pensamos relativista, se ha estado moviendo durante más de 10 años a casi la cuarta parte de la velocidad de la luz. Y esta transparencia que veis aquí es la más complicada de la charla. Así que si alguien se estaba durmiendo, pero que no, por favor ahora prestad muchísima atención porque esta charla es de nota. De hecho ahora me he dado cuenta que hay algo aquí que tenemos que haber cambiado, tenemos que haber puesto solamente esto en colorcito, pero bueno. No. Entonces vamos a ir aquí con esta cosa. Aquí lo que vemos es, en unidades de la velocidad de la luz, la velocidad de este chorro relativista, ¿de acuerdo? El que salió disparado. Aquí lo que intentamos, esto es lo que nosotros llamamos vamos a intentar delimitar, caracterizar ese chorro. Hay dos cosas que lo caracterizan, la velocidad intrínseca y el ángulo con el que lo estamos mirando. Si esto me mira está mirando hacia acá, ¿vale? Esto es 0 grados, si está aquí, 90, ¿verdad? Perpendicular. Bien, entonces aquí tenemos, va a 0 kilómetros por segundo y aquí el 1 es la velocidad de la luz. Entonces nosotros utilizamos, para que ningún otro nos entienda, beta, que es v, la velocidad que tienes, partido por la velocidad de la luz. Si v es igual a c, que es el nombre, pues la velocidad de la luz. Bien, entonces lo que hicimos fue barrer en este eje distintas velocidades del chorro, ¿no? Y aquí tenemos el ángulo con el que lo estamos viendo, el θ s. Entre 0, bueno, cortamos en 70 porque ya luego aquello se va. Entonces, fijaos, ¿qué aprendimos? Bueno, de las observaciones en radio,
Esto me dice que ya son 45 minutos y que voy, pero sí estoy acabando. Tengo 5 minutos más o así, ¿no? Vale. Entonces, de las observaciones en radio, nosotros obtuvimos este límite, que ese chorro tenía que estar en esta región, que está delimitada por las líneas rojas, ¿de acuerdo? Las dos líneas rojas. Luego, de las simulaciones, obtuvimos este límite, estos dos límites. Tenían que estar entre estas dos regiones. Entonces, ya fijaos que se acorta muchísimo porque solamente tenía que ser entre la zona roja y la negra hacia arriba. Y luego, esta de aquí está limitado por el hecho de que, si os habéis fijado en las imágenes en radio, o sea, si esto es un chorro, el chorro no es que lo lance hacia un lado. Cuando un agujero negro lanza uno de estos chorros, lo lanzan uno hacia acá y otro hacia allá. Lo habéis visto en las simulaciones, ¿verdad? Pero ¿verdad que solamente veíais uno? ¿Verdad que solamente en las imágenes que os he mostrado, no sé si veíamos solamente que se desplazaba hacia un lado? ¿Dónde está el otro? Bueno, el hecho de que no vemos el otro, eso es muy importante, porque nos da esa tercera curva. Y por tanto, el ángulo con el que tuvo que salir ese chorro está limitado a estos valores, los que veis en esta especie de triangulito, entre unos 25 y 35 grados. ¿Vale? Bueno, pues ahora el dato importante es que, y esto lo he guardado casi al final, hay un poco de intríngulis, sabemos por observaciones en infrarrojo que estamos viendo el agujero ese negro, el disco, así, de canto. No lo estamos viendo cero, estamos viendo de canto. Luego, si es así, más o menos. O sea, como todo en la ciencia, hay una incertidumbre. La incertidumbre es como unos 10 grados, unos 15 grados. Entonces, puede ser más o menos 15. O sea, 0 más menos 15. Pero resulta que entonces tendría yo que estar viendo este jet, este chorro, que habría salido así, con este ángulo. Bueno, si el chorro hubiera salido así, primero, habríamos tenido que ver ambos lados, porque no hay un efecto relativista que lo afecte, tenemos que haber visto ambos, y posiblemente no habríamos visto en realidad ninguno de los dos. El hecho de que lo estamos viendo y solamente en un lado quiere decir que estaba bastante orientado hacia nosotros, entre 25 y 30 grados, ¿de acuerdo? O sea, esto sería 90, esto es 0, pues como así, aproximadamente. ¿Vale? Con una cierta incertidumbre entre 25 a 35. Bien, esto explicaría por qué solamente vemos el que va hacia nosotros y no el trasero. El trasero se ve por un efecto relativista, digamos, pierde brillo. ¿De acuerdo? Esto es una cosa que se conoce. Entonces, esta gráfica es la que nos permitió decir, ese chorro que estamos viendo no es el chorro del agujero negro que está allí, que estaba allí hace ya millones de años, Esto es debido a otra cosa. ¿Y qué otra cosa puede ser? Bueno, pues la única cosa que voy a explicarlo es un evento, un edema, un evento disrupción de fuerzas de marea, ¿de acuerdo? Son las observaciones radio que os he mostrado, aunque no lo parezcan, o tiene que meter uno este tipo de gráfica y hacer ahí las cuentas, es quizás menos clarificador, pero es lo que te permite concluir que ese chorro relativista no viene del agujero negro. Es debido a que algo episódico, algo que pasó, entonces hizo que lo lanzara de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, a mí la verdad es que me ha gustado mucho este trabajo, aparte de colaborar con un montón de gente, porque realmente nos ha permitido ver el chorro relativista que se había predicho en el año 2011 por estos científicos, en el que mucha gente tenía serias dudas, y bueno, pues ver que efectivamente esto es así, pues me parece algo fantástico. Obviamente no voy a compararlo con la primera foto del agujero negro, pero bueno, las comparaciones son un poco odiosas, ¿no? O sea, además, ¿sabéis el premio, no, que les han dado? ¿No lo sabéis? El Breakthrough Fundamental Prize, 3,5 millones de dólares, así que ya sabéis, la ciencia también se paga, eso está bien. A veces no solamente, eso sí, pagado por Facebook, tal, o sea, Mark, esta gente es los patrocinadores, pero ha habido un muy buen premio al grupo. Claro, cuando lo divides entre 350 personas, que es el esfuerzo, pues salen unos 10.000 dólares. Tampoco es que se van a hacer ricos, pero me parece muy agradable que se premien. Entonces, la última cosa que os quiero contar es que cómo hemos sabido, la estrella, pues caracterizar la estrella. Es que hemos podido caracterizar un poco la estrella, aunque no la hayamos visto. Pues aquí lo que veis abajo es la masa del agujero negro supermasivo en escala logarítmica, 1.000.000 de veces la masa del Sol, aquí estaría el nuestro, perdón, estaría 6,10, estaría como por aquí, el nuestro, 10 millones de veces la masa del Sol, etc. Bueno, sabiendo que pesa unos 20 millones de veces, tiene que estar aproximadamente en este rango. Entonces, esto limita el rango de posibles objetos a algo como que pese entre aproximadamente una masa del Sol y varias masas solares. Pero de la información en infrarrojo, de toda la emisión que hemos detectado en el infrarrojo, sabemos que una masa solar no sería suficiente. Porque si contamos que la mitad no daría. Por tanto, por un lado de esta gráfica y por otro de las observaciones en infrarrojo, sabemos que la estrella tuvo que tener entre 2 y 6 masas solares.
de las que la mitad, o sea, no sabemos si fueron 4, si fueron 2 o si fueron 6, pero no fueron ni más ni menos, ¿de acuerdo? Eso es importante, podemos tomar 3 con un error de un factor de 2, que en astronomía eso es fantástico, creedme. Si uno dice dentro de un factor de 2 es tal, no está alejado, porque hay ciertas, sobre todo al principio, esto ya no es tan de precisión, esto no es, cosmología ya se hace casi de precisión. Entonces, hemos podido caracterizar a la estrella. Esto sería un poco el resumen, la transparencia resumen, y voy a acabar, y es que en el año 2005, bueno, pues se detectó en el infrarrojo algo muy brillante, que lo seguimos luego con Spitzer, aunque la detección inicial fue desde Canarias, con el William Herschel Telescope y con el NOT. El seguimiento en radio nos permitió caracterizar el chorro relativista y confirmar que este chorro pues, no se lanzó hacia arriba, así, sino en una dirección mirando hacia nosotros. De manera que ese chorro, conociendo que el agujero negro lo tendríamos que estar viendo pues tal que así, ¿de acuerdo? No lo estamos viendo así. Esto indicaba que el chorro no provenía de la actividad del agujero negro normal. Entonces, bueno, esto es un poco el impacto que puede tener, pero no voy a detallar. O sea, ahora si tenéis preguntas, oye, ¿esto qué implicaciones? Lo respondo. Pero hay una cosa que tú dices, bueno, oye, vale, lo habéis publicado en Science, ¿no? O sea, fijaos aquí la lista, es tremenda porque aquí hubo mucha gente que colaboró. Es muy difícil hacer, bueno, no os he contado, pero observaciones en rayos X, en infrarrojo, en radio, en el óptico, un monitoreo tremendo, simulaciones numéricas realizadas previamente por expertos. El trabajo involucrado fue tremendo y por tanto esto, bueno, pues se ve reflejado aquí. Y bueno, pues aquí sí que se aclara que los dos principales, los que hemos contribuido al 50% somos estos dos, Seppo Mattila y yo mismo. Pero dice, bueno, ¿cómo es que lo has petado? Aquí esta es la demostración de que lo hemos petado. Mirad, me escribe un señor desde Nueva York, se toma la molestia, me envía ahí la carta al Astrophysical Institute de Andalusia, pero vamos a perdonarle, el hombre, International Airmail, o sea, pagó ahí lo suyo ahora que llegara. Y bueno, pues me escribe esta carta, obviamente porque, no sé si esto está grabando, pero por confidencialidad no hay ningún dato que permita contra el señor. Os voy a traducir, pues, estimado Miguel Pérez Torres, Dios es un agujero blanco de una reserva infinita de energía. Puede crear cualquier cosa, de la nada, from nothing but energy, cualquier cosa excepto energía. Los agujeros negros son destructores ligados a Satán. Sí. Ahí, ya, yo ya empezaba a preocuparme. Digo, no sé por qué he abierto esto. De hecho, estuve dudando, porque cuando llegan estas cartas... Sí, no, y entonces continúa. La sábana de Turín es una imagen fotográfica de Cristo en la resurrección, cuando ha fallecido, ¿no? A través de una frecuencia de energía infinita, y la cabeza de Dios, entonces, léete a Josea, un versículo, 6, 2 puntos, 1, 3. La verdad es que no lo reconozco, no lo he leído, pero debería hacerlo para continuar. Bien, dice, es la resurrección para todo el mundo y el Apocalipsis de acuerdo a Josea, ¿no? Y a Isaías. Continúa con el trabajo, me anima, ¿no? Ánimo con el trabajo, dale fuerte, Miguel. Y aquí ya la frase final es, estoy intentando... conseguir, ¿no? que San Pedro gobierne la iglesia en la tierra. Si hago las cosas, esto va a cambiar. Entonces, claro, ahí también te vuelves a preocupar. Y claro, te preocupas seriamente, pero luego le di la vuelta a la página y me vi esto. O sea, en fin, realmente no sé qué pensar. Había caído en McDonald's, le había dado la vuelta a la página, yo qué sé. En fin, realmente es ahí entonces cuando te das cuenta de que la has petado. Muchísimas gracias por la atención y quedo a la espera de preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Miguel Ángel, por esta conferencia tan divertida, lo primero. Interesante, lo primero también, lo segundo. Interesante, luego divertido. Divertida, interesante y, bueno, no sé, a este señor le sugirió imágenes religiosas o, no sé, muy trascendentales. Vuestro trabajo, o tu trabajo, es una colaboración, como hemos visto, de mucha gente también, hay que reconocer a todos. A mí la impresión que me ha dado es de que todo esto es un tema muy vivo y muy actual. O sea, me da la impresión de que son temas de máxima actualidad, incluso que van a seguir en el futuro muy activos y muy interesantes, lo cual es entusiasmante, ¿no? Para vosotros lo primero y para todos los que nos gustan estas cosas desde la segunda fila, en segundo lugar también.
Pues sí, se supone que ahora tengo que responder o tú vas... ¿Sí? Responde. No, efectivamente, para nosotros, de hecho, este resultado nos animó precisamente a continuar una línea, a abrir, por decirlo así, una línea de investigación, porque como os decía, nosotros, o sea, ¿cómo era esto? Ir a por manzanas, volver con peras o como lo queramos poner, pues estábamos buscando supernovas realmente, o sea, continuamos con ese objetivo, pero de alguna manera se nos abrió un trabajo que, bueno, empezaba en aquel momento, veíamos artículos de gente que trabajaba en este campo y que no se esperaban encontrar estos objetos en estas galaxias. Entonces, de hecho, los teóricos andaban ya menos, desde este trabajo, por cierto, andaban preocupados porque ellos esperaban detectar muchos más objetos y no les salían las cuentas, las observaciones daban mucho menos. Claro, ellos estaban buscando en galaxias donde la extinción, donde no hay una cantidad de material tan denso. En cambio, si estos objetos, y como habéis visto por las imágenes que os he mostrado de la galaxia, en las zonas centrales hay una gran actividad, hay muchas estrellas, muchas supernovas, por lo cual es muy posible que en estas galaxias la tasa sea mucho mayor, de manera que es posible que la teoría no es que esté mal, que puede que también, ¿no? Pero los números desde luego no son tan pesimistas como se pensaba. Y bueno, pues otra de las cosas que es muy útil es que esto te permite, digamos, detectar también el agujero negro. Tú cuando ves esto sabes que hay un agujero negro, porque es actividad que tiene. Lo que pasa es que a lo mejor el agujero negro, ese supermasivo, es relativamente poco activo. El ver estos episodios te dice, ahí, o sea, lo localizas perfectamente, muy bien. Entonces, bueno, también, por cierto, pensamos que es puede tener utilidad para la hora de trazar la formación estelar en galaxias, porque este tipo de fenomenología no se estaba teniendo en cuenta en los modelos. El hecho de que tú tienes este tipo de objetos que luego se los engulle el agujero negro, ¿no? Posiblemente, si nos vamos atrás en el tiempo, en galaxias mucho más jóvenes, donde tienes apelotonados, mucho más objetos, sea mucho mayor todavía. ¿De acuerdo? Entonces esto no se tiene en cuenta, los modelos no lo tienen en cuenta, no lo tenían en cuenta hasta ahora. Ahora es algo que tendrán que hacer. O sea que yo creo que sí, que el trabajo de alguna manera también... hombre, estoy un poco desagradecido, vas a las conferencias y parece que tenga uno que estar ahí volviendo a contar, bueno, ¿sabes? Me siento un poco como si estuviera vendiendo, no sé, enciclopedias, ahora esto ya no oye, mira, ¿conoces mi trabajo? Y te pero por favor, o sea, oye, muy interesante, tu trabajo. Yo, joder, me he dado por saco, ¿no? Pero si está ahí publicado de hace un año, ¿no? Bueno, pues esto ocurre. O sea, hay que entenderlo, la gente está muy ocupada, uno también hace sus trabajos y bueno, pues es una cosa buena ir a las conferencias, que a veces mi mujer me dice que ¿por qué viajo tanto? Pues la gente quiere también conocer a la persona y hablar, y ese contacto físico tiene otra cosa. Me he enrollado mucho, interrúmpeme. Bueno, no voy a preguntar solo yo. Ahora solemos dar un turno de preguntas para que el público, si tiene dudas, en la medida en que tengamos tiempo. Pues, hay su bus y... No sé cuánto tiempo tenemos, son las 8:05 ahora, 8:03. ¿Quién se anima con la primera pregunta? Sí, quería saber, estos de los agujeros negros, ¿todos están situados en el centro de las galaxias? ¿No puede haber en cualquier otro sitio de la galaxia? Muy buena pregunta. ¿Picota o subus? No sabe, no contesta, bueno, luego le daré yo la picota. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, brevemente, estos agujeros negros supermasivos sí que se encuentran en el centro de la galaxia, esencialmente en el centro dinámico, pero para otros efectos sí en el centro, ¿vale? Estos son los agujeros negros que pesan millones de veces la masa, incluso miles de millones de veces, ¿eh? Hay algunos verdaderamente tremendos. Pero hay otros muchos agujeros negros, que son los agujeros negros estelares, estos que pesan mucho menos, y estos, claro, están allí donde ha habido estrellas muy masivas. Es decir, básicamente en el disco de todas las galaxias. Si nos imaginamos que nuestra galaxia es como una ensaimada de estas mallorquinas, ahí donde pone el azucarillo en el medio, donde están los brazos espirales, toda esa zona del disco está llena de estrellas, muchas de esas estrellas, las que son más masivas, se van a convertir todas ellas prácticamente en agujeros negros. O sea que realmente está lleno, pero agujeros negros muy pequeñitos que no tienen un efecto real. El que verdaderamente tiene un efecto real es este. ¿De acuerdo? Y luego hay unos... ahí sí que agujeros negros de masa intermedia, porque se han detectado objetos que parecen tener masa de entre 100, lo que sería la máxima masa que creemos tiene una estrella, unos 100, 120 masas solares, y hasta 1000 o 10.000 masas solares, porque agujeros negros en el centro de la galaxia de tan pequeña masa no se han medido. Y estos pues están un poco casi también en cualquier lado, y es algo que tampoco se entiende bien el origen. Es un campo también nuevo muy, muy interesante. No sé si he respondido...
No, ahí estamos. Por eso, ¿ves? Es que ya, usted debe haber llegado después de lo del aspirador, ¿no? No ha visto lo de la aspiradora. Claro, y es que yo muestro siempre la de la transparencia de la aspiradora porque es que, bueno, no, hay un agujero negro y nos va a succionar, ¿no? Y fijaos que ocurrió con lo del CERN, que se formaban micro o nano agujeros negros y ahí, ¡ah, por favor! Toda esta inversión de miles de millones. No, el efecto se nota en las cercanías, pero de hecho, cuanto más grande es el agujero negro, cuanto más masivo de estos, como más cerca te tienes que acercar. Lo verdaderamente peligroso serían que tuviéramos aquí al lado, pues eso, como en la película Interstellar, bueno, en la película Interstellar ya hay, a fin, se toman unas licencias, la película, ¿no? Pero que tuviéramos un agujero negro muy cerca de 20, 30 masas solares, porque entonces, si, yo qué sé, si uno pensara, venga, vamos a enviar una sonda para que dentro de 20 años desde Próxima Centauri tengamos una vida, pues a lo mejor eso podría haberse afectado, ¿no? Porque, no se preocupe, de verdad que no nos van a engullir. Aquí está la picota. En estos agujeros negros supermasivos van tragando, pero no sueltan nada. Luego tendría que suponer que al final se tragaría toda la galaxia con mucho tiempo. Y tendría que haber agujeros negros supermasivos y sueltos. Vale, muy buena pregunta también. ¿Tú eres de los desugos o picota o no? Esa es una muy buena pregunta. También, mira, los agujeros negros efectivamente, claro, van succionando el material en las cercanías, allí donde hay un radio máximo, digamos, de atracción, más allá del cual la materia no sé, con lo cual no es que vayan a succionar todo necesariamente, aunque crezca, no van a succionarlo todo. Luego has visto que, como en este caso, no siempre succionan todo, hay materia que antes de que atraviese el horizonte de sucesos lo largan, ¿no? Entonces, bueno, insisto, nuevamente, no lo succionan todo. De hecho, una de las cosas todavía bajo debate es si estos chorros, allí donde hay material alrededor, fomentan la actividad, la formación de estrellas, o sea, si de alguna manera, porque hay trabajos a favor, o sea, ves un trabajo, lo analiza de una manera y viene a defender que sí, que eso fomenta la formación de estrellas, con lo cual de alguna manera es, bueno, y además te aleja el material, tú tienes un chorro, algo que va lanzando material y a medida que atraviesa lo va alejando del agujero negro, lo va calentando. Cuando tienes material caliente en movimiento, evitas que caiga hacia el centro, tú necesitas que se enfríe para que de alguna manera la gravedad haga su trabajo bien. Y sin embargo hay otros trabajos que lo que dicen es no, el chorro lo que hace es que se carga la actividad estelar. Entonces eso está también bajo debate, según a quien preguntes. Yo diría que los últimos trabajos parecen haber más consenso en que fomenta la formación estelar, pero volviendo a cerrar tu pregunta, agujeros negros sueltos de estos supermasivos, bueno, ocurre que cuando realmente en la zona cercana, relativamente cercana, que afecta, se han zampado todo, pues a menudo se quedan inertes, sí. Tiene uno que esperar una cantidad de tiempo tremendo. Y de hecho, donde veremos actividad debida a más de un agujero negro es cuando no sean sueltos, no sea una galaxia que esté aislada, se ha formado el agujero negro, aquello esté como muriendo por inercia térmica, ¿no? Sino que tengamos dos galaxias con las que te he mostrado en las que esos están interaccionando y esos agujeros negros al final van a colisionar. Yo creo que uno de los trabajos, estoy a la espera, estoy interesado en ello, pero no sé hasta qué punto me va a dar la vida para todo esto, es ver cuando podamos descubrir efectivamente esta colisión de dos agujeros negros supermasivos, que por ejemplo con la red de radiotelescopios, el Square Kilometer Array, el SK, que se va a construir en la próxima década, eso se podría ver. Gracias. Te quería preguntar cómo se encuentra en este momento el problema de la pérdida de información sobre la materia que cae en un agujero negro. Cuando la materia cae en un agujero negro, se supone que la información, sea la velocidad, la masa, la información de esa materia desaparece. Y eso va en contra del principio de conservación de la energía y de incluso algún principio de mecánica cuántica. Entonces, sé que Stephen Hawking estuvo trabajando en ello, pero no sé cómo ha quedado ese punto. Pues aquí le voy a tener que dar dos picotas porque creo que este señor me ha cazado aquí. Yo estoy un poco también casi como usted. Me gustaría que un experto en el tema me lo dijera, pero
lo que le puedo decir es que efectivamente, precisamente porque el principio este que, digamos, principios de conservación de energía, etcétera, incluso de cuántica también, en teoría deben evitar que se pierda información. Bueno, claro, cuando atraviesa el agujero negro, la cosa no sale de allí. Con lo cual, podría, por decirle, le estoy respondiendo de inexperto en el tema, que conste. Uno puede pensar, bueno, la información sigue estando, ¿vale? Sigue estando allí, ¿vale? Pero, digamos, nosotros no tenemos un acceso a ella. Sé que hay gente que está intentando dar la vuelta a la cosa, o sea, cómo poderla extraer, pero yo ahora no, o sea, no prefiero no responder porque igual me equivoco completamente. Igual hay alguna persona que le interesa, vamos, me parece muy interesante el tema, ¿no? Pero no sabría decir cuál es la última. Pero vamos, lo cierto es que en principio está dentro, lo único es que cómo puñetas hacemos para extraerla de allí. O sea, yo diría que en principio no estamos violando nada, sino que, bueno, ha pasado allí, está allí. Sí, pero a ver, es como quemas un papel, ¿no? Y lo has transformado al punto que dices, bueno, no puedo extraer nada útil. Está ahí, ¿no? O sea, podemos decir, está ahí, está en las cenizas. Sí, pero si realmente lo has machacado de tal manera que está a nivel molecular, ¿cómo hacemos para extraerla? No digo, es un poco por hacer una analogía, ¿no? O sea, hay mecanismos para reconstruir información, pero cuando ya, digamos, te has pasado, la has hecho una formateado 7 veces, como en ciertas sedes de ciertos partidos políticos. No, perdón, que me he equivocado. Entonces, claro, ya la cosa no la puedes recuperar. Pues, pero hasta aquí puedo contar y... Buenas tardes. Buenas. Tengo entendido que para que haya un efecto tiene que haber una causa. ¿Se está estudiando cuál puede haber sido la causa del Big Bang? Me cago en la leche. Aquí bueno, esto me voy a quedar sin picotas. Aquí más aquí. Estos son de los de doble picota, doble. ¿No? ¿Cuál puede haber sido la causa del Big Bang? Claro, aquí entramos... Estas preguntas son fantásticas. Lo que pasa es que yo me reconozco que aquí nos sentimos todos, es cuando uno dice, joder, nos hemos puesto todos casi al mismo nivel, porque creo que tenemos que ir, bueno, habrá gente con más idea o más creatividad, pero dices, es que, claro, antes del Big Bang igual hay cosmólogos que están intentando ver de qué manera podemos saber qué hubo antes. No necesariamente qué causó, porque esto tampoco, o sea, yo tampoco me atrevo a decir qué lo causó, sino simplemente antes de ello. Y bueno, pues me acuerdo que esto de manera casual, para que vean a qué nivel estoy hablando, creo que era un programa de Max, era tardísimo, yo no sé qué puñetas hacía despierto a esas horas, y me dormí, así que no sé decirle la respuesta. Es un poco embarazoso esto, pero esto no se está grabando, ¿verdad? Así. Vamos a que... Le he preparado 2 picotas y bueno, yo creo que seguimos luego me cuenta a ver cuál es la hipótesis más divertida. Es un tema apasionante, lo reconozco. Como sea otra pregunta de estas, vamos. Sí, yo lo que tenía es la pregunta sobre la supernova, porque yo tenía la idea de que a ver, los chinos vieron en el año 1000 una supernova, luego hay en la Edad Media también vieron en Europa una o dos. Yo pensaba que nacían y tú me dices que mueren. No. ¿Y qué vale. se vuelven? ¿Un agujero negro o Bueno, ahora. o qué? Venga, vamos a dar por la generosidad. Yo creo que es el amigo. ¿Sabe? Uno a veces se trae cuando le están poniendo un problema, ¿no? Las charlas, ¿no? Trae un amigo aquí. Yo digo, en realidad nos conocemos, ¿verdad, Pepe? Porque entonces hace la pregunta esta para que quede bien. No, pues gracias porque, claro, a veces uno da por sentados cosas que no debería dar. Yo intento no hacerlo, pero aquí obviamente lo he hecho. Sí, las supernovas efectivamente son el final de la fase de la vida de una estrella masiva. No es masiva, sino una estrella que pesa mucho. Entonces, si la estrella pesa más de unas 8 veces la masa del Sol, sabemos, ya esto de hace décadas, que la evolución es tal que al final de su vida va a colapsar. Tienen regular una reacción, las reacciones termonucleares van generando de hidrógeno-helio y las que son muy masivas son capaces de generar elementos mucho más pesados. Porque, digamos, a la estrella le sale rentable producir otro elemento porque libera energía. Esa energía evita que la estrella colapse, ¿de acuerdo? Las estrellas todas tienen esa batalla entre
la gravedad que intenta hacer que colapse y la generación de esta radiación, de este flujo, calor y radiación, que evita que colapse. Las más masivas, al final de su vida, cuando llegan a generar hidrógeno, el hidrógeno es muy jodido porque el cabroncete del hierro, cabroncete del hierro ya le pide energía para ser capaz. O sea, cuando tú quieres convertir el níquel en hierro, la estrella te dice, me tienes que dar más energía. O sea, ya no te devuelve energía, ya no le sale rentable a la estrella, sino que te pide. Y es en ese momento cuando la estrella se da cuenta de que está generando hierro y que no puede ir más allá, que para generar de hierro cosas más allá, cuando ha generado hierro, empieza a generar, entonces se da cuenta de que ya la energía no es suficiente para sujetar el colapso y en cuestión de unos pocos segundos, menos de un segundo, colapsa completamente. Hay un rebote tremendo, o sea, las capas más externas son muy ligeras. Aquí tenemos un núcleo de hierro y me he traído una manzana, que por aquí de la broma de Newton, pero bueno, no sé. Tenemos un núcleo de hierro muy denso, muy pesado, que es algo así como de 1 o 2 masas solares, y el material más ligero de hidrógeno cae muy rápidamente y todo ese material sale rebotado. Es como si suelta una pelota de ping-pong aquí, ¿no? Y se pega un bote tremendo. Pasa lo mismo. Ese fenómeno que vemos así, que es como unos fuegos artificiales, es lo que llamamos supernova. Y ocurre para todas aquellas estrellas más masivas de 8 masas solares. Las que pesan menos, en teoría no les ocurre eso, pero hay un truco. Y es eso, pero eso es motivo para que me invitéis en otro año. Porque también hice ahí un trabajo muy, muy interesante. Y es que cuando hubo un científico muy sesudo, un señor se llamaba Chandrasekhar, que descubrió que las enanas blancas, si llegan a pesar justo 1,44 masas solares, bueno, hay una dependencia ahí, 1,44, ese número que no tiene nada que ver, uno pensaría pi, no, o pi, o el número, o psi, o algo, no, 1,44. Pues si sobrepasan un poquito esa masa, explotan también como supernova. Y entonces, pero eso ya es digamos, otra vía. Entonces ya de las que estamos buscando aquí en esta galaxia son estas que son súper pesadotas. Y ocurren, pues si la estrella pesa, por ejemplo, como mucho 40 masas solares, la estrella va a vivir apenas unos 3-4 millones de años. Eso es muy poquito, porque nuestra galaxia nuestra galaxia tiene más de 10.000 millones de años. Bueno, pues fíjate, 4 millones de años es muy poco, la 4/10.000ª parte, ¿no? En cambio, si pesa, por ejemplo, como 8 masas solares, pues puede llegar a vivir hasta 40 millones de años. Ya más no. O sea que cuando tú estás viendo supernovas, sabes que estás viendo algo que está ocurriendo como mucho entre hace 40 años o hace 4 millones de años, que es una fracción muy pequeña de la vida de una galaxia, con lo cual te está hablando de la formación reciente. Donde reciente es, vamos a ver, para los dinosaurios, para el caso, los dinosaurios vivieron anteayer, 160 millones de años, ¿no? Pues bueno, esto es verdaderamente reciente, 40 millones Eso es una broma, pero que no son muy graciosos. No se me veía. Bueno, eso es, sí. ¿Más? Hablando de los agujeros negros, has dicho que... No hay contacto visual. ¿Dónde está la...? Aquí. Vale. Hablando de los agujeros negros, decías que un agujero negro desintegra un cuerpo que pasa relativamente cerca y poco a poco lo va engullendo. Bien, y que un agujero supermasivo básicamente se lo traga entero, sin llegar a desintegrarlo. ¿No sería lo lógico que precisamente lo desintegre aún más rápido y lo haga añicos o polvo y, por lo tanto, o sea, a mayor fuerza, mayor desintegración? Entiendo. Sí, vale, aquí quizás no he sido claro, pero mira, esto es una sorpresa. Lo que pasa es que no, esto es una sorpresa, pero es que no está, no sé si funciona el audio, pero bueno. Esto, mira, te voy a enseñar lo que pasa cuando... ¿Funciona el audio o no? No funciona, ¿verdad? What the hell is that thing? I don't know. This is Dr. Sheldon Cooper. Experimental law. Esta es la respuesta ahora. Wormhole generator test 44. Wormhole generator test. Eso es el agujero negro. The first 43 parallel universes I've checked prove to be empty. I see no reason to suspect universe number 44 will be any different. Bueno, esto no era lo que quería mostrar, obviamente. Para responderte necesito ir a esta transparencia, que es un poco...
Te complica, pero mira. Vale, aclaremos. Los agujeros negros pequeños, bueno, los pequeños y los grandes, cualquier objeto masivo, la fuerza de marea puede ejercer. Entonces, ¿qué pasa con los agujeros negros supermasivos? En el centro de nuestra galaxia tenemos un agujero negro supermasivo de unos 4 millones de veces la masa del Sol, ¿vale? Entonces, nos vamos aquí a esta gráfica. ¿Por qué esta gráfica? Porque, como os decía, el radio este de disrupción dependía realmente de la masa del objeto y el tamaño. Aquí, de alguna manera, no está el tamaño, pero tiene una relación bastante clara también con la masa del objeto. Entonces, fíjate, en el eje Y, este de aquí, tenemos la masa del objeto en unidades de masa del Sol. En una escala logarítmica, pero tú olvídate de eso, ¿vale? Y aquí la masa del agujero negro, sea supermasivo o no. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí en realidad estamos tomando los más intermedios, o sea, los más pequeños ni los consideramos, ¿vale? Porque estamos aquí hablando de objetos bastante pesadotes. O sea, un objeto, por ejemplo, de un agujero negro de 30 masas solares, el efecto gravitatorio es tremendo, pero claro, no va a afectar a objetos grandes. Entonces aquí no estamos considerando eso. Estamos hablando de agujeros negros supermasivos. Entonces fíjate que si estás por debajo de 1 millón de masas solares, bueno, hay determinados objetos, determinados objetos que se pueden desintegrarse, desgarrar, más que desintegrarse, desgarrar, vamos a hablarlo así, desgarrar. Pero realmente la parte importante está en esta, ¿no? Cuando estamos entre estos unos pocos millones de masas solares ya está casi 100. ¿Por qué? Estos son 100 millones, ¿vale? Porque es en escala logarítmica, insisto. Estos son entre 10 y 100 millones, es la parte más interesante, es porque ahí, cuando vamos a este eje, fíjate el 0, que como es escala logarítmica corresponde a una masa solar. Disculpadme, pero es que es la manera aquí de ver todo, porque si esto hiciéramos en escala lineal no habría manera, tendríamos que no se veía nada claro. Entonces aquí la rayita, esto es una masa como la del Sol. O sea, la parte interesante son este rango de aquí. Este rango de aquí corresponde a estas masas solares, ¿vale? Del agujero negro. ¿Qué ocurre? Si pesa mucho más, si pesa el agujero negro mucho más de 100 millones de masas solares, no es que lo desintegraría mucho más rápido ni mucho más lento, es que se lo zamparía. No veríamos lo que lo contaba antes, pero igual no he sido claro. El horizonte, el radio digamos, de disrupción sería tan pequeño que estaría dentro del horizonte de sucesos del agujero negro. Entonces, para cuando quisieras ver algo, ese algo estaría ocurriendo dentro del agujero negro y no lo veríamos. ¿Vale? O sea, literalmente no lo desintegra, se lo zampa entero. O sea, lo va desgarrando, pero el desgarro es como una caída directa. Eso, imagínate que yo simplemente, o sea, claro, para desgarrarlo tienes que estar estirando. Aquí no me he traído el chicle, pero ¿para qué? No vamos a perder, ya vale de efectos especiales. Tienes que desgarrarlo, necesitas algo de tiempo. Esto es que caería directamente, es como una canica, ¿no? Que clump cae al agujero, enterita, se la engulle. Entonces, si pesan mucho, el problema es que no lo vemos. No es que no le pase nada, se lo ha zapado enterito, no deja salir nada. A nosotros nos interesa esa región en la que, según esta gráfica, podemos esperar ver algo. Porque lo desgarra, pero lo desgarra literalmente. Hay una parte que se escapa y otra que cae. Entonces, depende de... Aquí, por ejemplo, está la región de enanas marrones, llamadas. La parte más interesante realmente es la parte de ahí superior, porque la mayor parte de estas, por ejemplo, galaxias que nosotros tenemos en la muestra y donde esperamos, pues son galaxias que tienen agujeros negros del orden de esos 10 a 100 millones de masas solares, ¿vale? Si pesaran mucho menos, pues una vez más, como ves aquí, si pesan por debajo de esto, bueno, te vas a esa banda de ahí un poco estrecha, es un poquito hasta confusa, pero te estás perdiendo todos los objetos que son verdaderamente estelares, que son los que queremos ver, estrellas, que son las de la parte de arriba, del 0 hacia arriba. Entonces, no es que no ocurra, es que es muy, muy, muy difícil que ocurra con objetos estelares, porque si pesa muy poco, entre comillas muy poco, menos de 1 millón de veces la masa del Sol, las estrellas, como incluso ocurre en el centro de nuestra galaxia, están allí orbitando, no caen, no se desgarran. ¿Tiene un efecto gravitatorio? Sí, pero pues como el que tiene el Sol sobre nosotros. No nos engulle el Sol. Estamos, ¿vale? Ese es... Aquí estoy haciendo grupitos de picotas, de 1, 2, luego que cada uno recoja aquí. Sí, buenas. Buenas. Aquí. Sí, está bien. A ver, mi pregunta, tengo 2 preguntas, aprovecho el turno. La primera es, en la foto esta que nos ha enseñado del desgarro debido a la marea que has explicado, ¿por qué no se ve la radiación que esperaríamos del agujero negro, el chorro de Hopkins o como se llame? Bueno, el típico chorro que has enseñado perpendicular al agujero negro, ¿ese por qué no se ve? Vale,
A ver, nosotros hemos visto el que ha generado el evento de disrupción, ¿vale? Sí, o sea, entonces, si he entendido, es una estrella que pasaba por ahí cerca y lo ha desgarrado y... Eso hemos es, visto, eso es. ¿no? Mira, perfectamente podría ser la razón misma que te decía. Como lo que sí sabemos, no de nuestras observaciones, sino de otros, que es que ese agujero negro está, digamos, no está mirando hacia nosotros, porque el disco está así, el agujero negro está ahí en el medio, o sea, le da un poco igual, simplemente que el disco, que ya os digo, no es como este disco, porque si no es un poco engañoso, es más bien como una rosquilla así, ¿vale? Bueno, pues este disco lo estamos viendo así, el agujero negro lo estamos viendo desde ahí, vosotros ahí, así. Entonces, ¿qué ocurre? Si en algún momento dado lanza un chorro, lo que nos esperamos es que lo lance así. Y si lo lanza de esta manera es muy difícil verlo porque puede ocurrir, puede que lo veamos, pero digamos no existe un reforzamiento Doppler que sí ocurre, entonces, permítame que utilices la jerga, cuando nos mira hacia nosotros. Es decir, si este agujero negro, esta misma galaxia estuviera mirando hacia nosotros, cada vez que el agujero negro de manera regular, que esta es otra historia, puede ocurrir que el agujero negro esté más o menos allí a un nivel tranquilo y que solo cuando le caiga algo, como esto, lo veamos, ¿vale? Esa es otra. Por eso decía que una de las aplicaciones de este descubrimiento es que nos permite detectar dónde hay un agujero negro, porque sabemos que esto solo puede producirse allí donde hay un agujero negro. O sea, esto no ocurre con una estrellita, ¿vale? El chorrazo este. Bueno. Entonces, el hecho de que lo estemos viendo así, como si fuera así, cuando la galaxia realmente, si lanza un chorro de esta manera, nos está diciendo que no tiene nada que ver con el chorro que te esperas del AGN. Pero el hecho de que no lo veamos, el AGN, es perfectamente compatible con el hecho. O sea, podría haberlo lanzado, pero que simplemente al no haber un reforzamiento de Doppler sea muy débil. ¿De acuerdo? O sea, Vale, y la segunda pregunta, bueno, creo que no me he enterado, supongo que lo has explicado, pero sí. Los agujeros negros estelares, has dicho, no, bueno, el Tesla estrella, luego la supernova, la explosión y se crea el agujero negro. ¿Y las que están en el centro de las galaxias, esas de dónde vienen? ¿Las qué? Las supermasivas, las que están en el centro de las galaxias. ¿Las estrellas supermasivas? No, los agujeros negros. Ah, vale. Esa pregunta, muy bien, aquí vamos a darle una doble pregunta, da picota, la petado. Mira, ese es un tema muy interesante porque hay problemas para explicar precisamente, digamos, la masa de los agujeros negros iniciales en el centro de las galaxias con algunas de las galaxias. Me explico. Por ejemplo, para explicar la masa del agujero negro de nuestra galaxia no hay en principio ningún problema porque no pesa demasiado, son 4 millones de veces del Sol. Entonces, si estamos hablando de que típicamente, ¿no?, este tipo de objetos pueden comerse algo así como una masa al año, o hasta 10 masas al año, ¿no? Vamos a poner, esos son los rangos, o quizá menos, pero vamos a tomar una. Bueno, si tú consideras que la vida de nuestra galaxia es de más de 10.000 millones de años, pues a una tasa de aproximadamente una masa al año por 10.000 millones, pues le saldría 10.000 millones, pero tiene 4 millones. Es decir, le ha sobrado tiempo para recoger 4 millones de veces la masa del Sol, partiendo de una masa pequeña. Incluso pongamos que hubiera un agujero negro que fuera estelar. Inicialmente se puede pensar que hasta 100 masas solares, lo que fuera. Ha habido tiempo suficiente. El problema viene porque hay galaxias que en el centro, en cuyo centro hay agujeros negros que la masa se estima del orden de los 10.000 millones de masas solares. Entonces, sostener esa tasa, o incluso más, algunos, sostener esa tasa que es tan grande de una masa solar por año durante 10.000 millones de años, eso sí que no parece razonable. Entonces, ahora, eso es un tema que está bajo debate. No está muy claro si realmente te basta una masa inicial de 100 masas solares, porque parece que explicaría un buen número de galaxias, pero no todas, y entonces se está abordando de distintas maneras. Pues, por ejemplo, se preconiza, bueno, pues estos agujeros negros de masa intermedia, de 10.000 masas solares, por ejemplo, o 100.000, pues tú pones uno de esos y dices, bueno, es bastante más gordo, le ha dado tiempo a irse zampando todo lo que hay alrededor a una tasa más rápida y le da tiempo al tipo de vida que tiene la galaxia llegar a tener esos 10.000 millones de masas solares. Entonces, eso todavía no está claro. Lo que tú has hecho es una pregunta muy buena porque además no hay una respuesta de esto sabemos que ya es así. Se tiene una idea. Se sabe que puede funcionar con las masas estelares para algunas galaxias, pero no para todas. Así que es bajo debate, ¿no? Bueno, no sé si queda tiempo para más, son las 8:30, quizá ya no quedaría tiempo para más preguntas. Pues nada, agradecerte una vez más el haber venido hoy aquí a San Sebastián a ofrecernos esta maravillosa conferencia. Bueno. Te vamos a dar un regalo de recuerdo. Oye, muchas gracias. De tu visita a San Sebastián.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la atención, de verdad. Sois un público estupendo. Joder, oye, qué chulada. Bueno. Yo tengo una foto de cuando vine aquí la primera vez en las zonas barandillas, ¿no? De la Concha. Precioso. Muy bonito. Reuniones de recuerdo de hoy. Y nada, muchas gracias por la conferencia. Gracias al público por asistir. Y esta era la segunda y última conferencia de este año, entonces esperamos repetir el año que viene. Quizá te volvamos a llamar porque ha sido un éxito. Ha sido un éxito. Si no, otra cosa divertida, ¿no? Y si no, otra cosa igual de divertida, por lo menos. Entonces, bueno, esto que lo recoja también la gente, por favor, no me hagáis que esto no es... los caramelos. Si no, yo recuerdo a algunos señores, pero a todos no me acuerdo, así que muchísimas gracias. Hasta la próxima. A ver. ¿No vienen a recogerlo? ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Me van a hacer bajar aquí?